Muy buenos días a todos y muy buenas tardes a todos y bienvenidos a vuestro programa en el nombre poderoso de Jesús. Nos encontramos aquí con el programa otra vez, el programa Propósito Remanente de Guerreros de Cristo. Soy vuestro hermano David Santiago, uno de los servidores de Cristo y también servidores de la Iglesia Ministerio Apostólico Oasis de Bendición, una iglesia fundada y fundamentada por mis padres espirituales, el apóstol Leandro González y la profeta Yolanda González, que desde aquí les mando un gran saludo allí donde se encuentren. Una iglesia que se encuentra en la calle Periodista Abadía, número 21, de la localidad de Follos, Valencia, en España, declarando España tierra bendita, España tierra de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy en este programa vamos a hablar de una palabra que hay veces que cuando estamos pasando por pruebas, que estamos pasando por luchas, por adversidades, decimos, Dios me ha abandonado, Dios no me oye, tal cual. Pues de ese tema voy a hablar, de cuando Dios parece distante, pero está ahí. Dice en Isaías, capítulo 8, versículo 17, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor ha escondido su rostro del pueblo, pero yo esperaré en Él, pues en Él tengo puesta mi esperanza. Dios, te digo una cosa, es real, sin importar cómo te sientes. Cuando las cosas marchan bien en nuestras vidas, es fácil adorar a Dios. Cuando nos ha provisto alimento, amigos, familia, salud y alegría. Pero las circunstancias no siempre son tan agradables. Pero entonces, ¿cómo adoramos a Dios entonces? ¿Qué hacemos cuando Dios parece estar a millones de kilómetros de distancia? Te voy a contestar en este programa. El grado de adoración más profundo es alabar a Dios a pesar del dolor, a pesar de las enfermedades. Agradecer a Dios durante una prueba, confiar en Él durante la tentación, aceptar el sufrimiento, llamarlo aunque parezca distante. La prueba de la amistad es la separación y el silencio. Cuando estamos separados por una distancia física o nos vemos imposibilitados de hablar, en el caso de nuestra amistad con Dios, no siempre nos sentimos cercanos a Él. Una persona que se llama Philip Yancey puntualiza: en cualquier relación hay momentos de intimidad y momentos de distanciamiento. Y en la relación con Dios, no importa lo íntima que sea, el péndulo también se moverá de un lado a otro. Entonces, sí que la adoración se pone difícil. Para madurar nuestra amistad con Dios, Dios nos pone a prueba con periodos de aparente separación, momentos en que sentiremos que nos abandonó o que nos olvidó. Dios parecerá estar a millones de kilómetros. Una persona que es San Juan de la Cruz se refirió a esos días de sequía espiritual, duda y distanciamiento de Dios como la oscura noche del alma. Una persona que se llama Henry Nouwen los llamó el ministerio de la ausencia. A.W. Tozer los llamó el ministerio de la noche. Otros lo llamaron el invierno del corazón. Así es. Mi hermano Juan Pablo Ruiz Mariscal, muchísimas bendiciones para ti, para tu familia. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu trabajo. Y allí donde te encuentres declaramos pueblo de Cristo y pueblo de bendición. Y declaramos Meliana para Cristo, Valencia para Cristo y Valencia y Meliana, pueblos de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Y desde aquí te mando una palabra: esfuérzate y sé valiente, porque Dios tiene grandes cosas contigo en el nombre poderoso de Jesús. Y también declaramos Argentina, país de Cristo, Argentina, país de bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Aparte de Jesús, David fue quien posiblemente tuvo más amistad con Dios. El Señor tenía el placer de llamarlo un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, David con frecuencia se quejaba de la aparente ausencia de Dios. Dios mío,
¿Por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí? Cuando más te necesito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. ¿Por qué me has rechazado? Por supuesto, Dios en realidad no había dejado a David, como tampoco te va a dejar a ti. Ha prometido varias veces, nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero Dios no te promete, siempre sentirás mi presencia. En efecto, Dios reconoce que a veces oculta sus rostros a nosotros. ¿Por qué? A veces es como si fuera un DEA, un desaparecido en acción en nuestra vida. Una persona que se llama Floyd McClung lo describe de la siguiente manera. Te despiertas una mañana y todos tus sentimientos espirituales han desaparecido. Oras, pero no pasa nada. Reprendes al diablo, pero nada cambia. Realizas tus ejercicios espirituales. Les pides a tus amigos que oren por ti. Confiesas todos los pecados que puedas imaginar. Y les pides perdón a todos tus conocidos. Ayunas, pero no pasa nada. Comienzas entonces a preguntarte ¿cuánto tiempo durará esta penumbra espiritual? ¿Días, semanas, meses o si terminará algún día? Sientes que tus oraciones rebotan en el techo. Al borde de la desesperación gritas, ¿qué me pasa? La verdad es que nada está mal. Es una parte normal de la prueba y la maduración de nuestra amistad con Dios. Todos los cristianos atravesamos esta situación por lo menos una vez y por lo general varias veces. Es dolorosa y desconcertante, claro, pero es absolutamente vital para el desarrollo de la fe. Y perdóname. Job no perdió la esperanza cuando no sentía la presencia de Dios en su vida, porque tenía esa certeza. Dijo estar convencido de su inocencia, porque si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Cuando Dios parece distante, puedes sentir que está enojado contigo o que te está disciplinando por algún pecado. Es cierto, el pecado sí nos puede desvincular de la amistad íntima con Dios. Entristecemos al Espíritu de Dios y apagamos nuestra comunión con la desobediencia, el conflicto con los demás, las múltiples ocupaciones, la amistad con el mundo y otros pecados. Pero este sentimiento de abandono y distanciamiento de Dios no suele tener nada que ver con el pecado. Es una prueba de fe, una que todos debemos enfrentar. ¿Seguirás amando, confiando, obedeciendo y adorando a Dios, aunque no sientas su presencia, ni tengas prueba evidente y visible de su obra en tu vida? Es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Mi hermana Tamara Jiménez Fernández, muchísimas bendiciones para ti, para tu familia. Bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar, bendecimos tu trabajo y declaramos allí donde te encuentres, pueblo de Cristo y pueblo de bendición en el nombre poderoso de Jesús. En la actualidad, el error más común de los cristianos con respecto a la adoración es que buscan una experiencia más que a Dios. Buscan un sentimiento y si lo encuentran, concluyen que han adorado. Eso es una buena equivocación. En realidad, Dios suele retirar nuestros sentimientos para que no dependamos de ellos. La adoración no es la búsqueda de un sentimiento, incluso si se trata de uno de intimidad con Cristo. Cuando eres un cristiano en pañales, Dios te dio varias emociones y contestaba tus oraciones inmaduras y egocéntricas para que confirmaras su existencia. Pero a medida que nosotros crecemos en la fe o bien maduramos, nos aparta gradualmente de esas dependencias. La omnipresencia de Dios y la manifestación de su presencia son dos cosas muy distintas. Una es un hecho, la otra es un sentimiento. Dios está siempre presente, aunque no estemos conscientes de Él. Su presencia es demasiado profunda para medirla con meras emociones.
Sí, Dios quiere que sientas su presencia, pero prefiere que confíes en Él aunque tú no lo sientas. A Dios le agrada la fe, no los sentimientos. Las situaciones que más apelarán a tu fe serán aquellas cuando tu vida se derrumbe y no puedas percibir a Dios. Fue lo que le sucedió a Job. En un solo día perdió todo: su familia, su negocio, su salud y todas sus posesiones. Fue de lo más desalentador. Por 37 capítulos Dios no dijo nada. Pero ¿cómo podemos entonces alabar a Dios cuando no entendemos lo que pasa en nuestra vida y Él calla? ¿Cómo mantener el vínculo en medio de una crisis si no hay comunicación con Él? ¿Cómo mantener la vista en Jesús cuando nuestros ojos están llenos de lágrimas? Yo te digo que hagamos lo que hizo Job. Se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Te voy a decir varias características de lo que tienes que hacer cuando sientas que Dios está distante. Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Derrama tu corazón ante Dios. Descarga todas tus emociones y sentimientos. Job lo hizo cuando dijo: no guardaré silencio, estoy enojado y amargado, tengo que hablar. Cuando Dios parecía distante, añoraba. ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad? Te digo una cosa: Dios puede encargarse de las dudas, el enojo, el temor, el dolor, la confusión y las preguntas que tengas. ¿Sabes que reconocer tu desesperanza ante Dios puede ser una afirmación de fe? Es posible confiar en Dios. Es posible confiar en Dios y sentirse afligido al mismo tiempo. David escribió: aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Puede parecer una contradicción, pero si confío en Dios, pero estoy destrozado. La franqueza de David en realidad revela una profunda fe. En primer lugar, creía en Dios. Segundo, creía que Dios escuchaba su oración. Tercero, creía que Dios le permitiría decir lo que sentía y lo seguiría amando. Mi hermano Francisco Mesa, muchísimas bendiciones para ti, para tu familia, para tu trabajo y para todo de ti. Y declaramos el pueblo donde te encuentres, pueblo de Cristo y pueblo de bendición en el nombre poderoso de Jesús. La segunda cosa que tienes que hacer es concéntrate en quién es Dios, en su naturaleza inmutable. A pesar de las circunstancias y de los sentimientos, depende del carácter inmutable de Dios. Recuerda las verdades eternas de Dios. Él es bueno, nos ama, está con nosotros, sabe lo que nos pasa, se interesa por nosotros, tiene un plan para cada uno de nosotros. El señor Uber Raymond Edman dijo: nunca dudes en la oscuridad de lo que Dios te dijo en la luz. Cuando la vida de Job se desmoronó y Dios mantuvo en silencio, Job todavía encontró motivos para alabar a Dios. Él es bueno y amoroso. Él es todopoderoso. Él conoce todos los detalles de nuestras vidas. Él tiene el control. Él tiene un plan para nuestras vidas. Él nos salvará. La tercera cosa que hay que hacer es confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Durante las épocas de sequía espiritual debemos depender pacientemente de las promesas de Dios y no de nuestras emociones. Debemos reconocer que nos está conduciendo a un grado más profundo de madurez. Una amistad basada en emociones es, sin duda, superficial. No te preocupes por tus preocupaciones. Y perdóname.
No te preocupes por tus preocupaciones. El carácter de Dios no cambia con las circunstancias. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Él todavía está de tu lado, aunque tú no lo sientas. Cuando Job sintió la ausencia de Dios, siguió dependiendo de su palabra. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Gracias a que confiaba en la palabra de Dios, Job pudo mantenerse fiel aunque nada parecía tener sentido. Su fe era fuerte en medio del dolor. Dios podrá matarme, decía, pero todavía confiaré en Él. Adoras a Dios de una manera más profunda cuando mantienes tu confianza en Él, a pesar de que sientas que te ha abandonado. La cuarta característica es: recuerda lo que Dios hizo por ti. Aunque Dios nunca hubiera hecho algo por ti, aún así merecería la continua alabanza por el resto de tu vida, por lo que Jesús hizo en la cruz. El Hijo de Dios murió por ti y por mí. Ese es el motivo más importante de la adoración. Por desgracia, nosotros olvidamos la crueldad del sacrificio y la agonía que Dios sufrió en nuestro lugar. La familiaridad genera complacencia. Incluso antes de su crucifixión, al Hijo de Dios lo desnudaron y lo golpearon hasta dejarlo irreconocible. Lo azotaron, lo insultaron y se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinas y lo escupieron con desprecio. Hombres crueles abusaron de Jesús y lo ridiculizaron. Lo trataron peor que a un animal. Pero después de estar casi inconsciente por las hemorragias, lo obligaron a cargar una pesada cruz por un camino de pendiente ascendiente. Lo clavaron en una cruz y lo dejaron morir lentamente, en una atroz muerte por crucifixión. Mientras se desangraba, tuvo que escuchar las burlas y los insultos del gentío que había alrededor, que se divertía viendo ese dolor, desafiando su afirmación de ser Dios. Además, mientras el Señor cargaba todo el pecado y la culpa de la humanidad sobre su persona, Dios miró al otro lado y Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él pudo haberse salvado a sí mismo, pero entonces no habría podido salvarte ni a ti ni a mí. No hay palabras que puedan explicar la oscuridad de ese momento. Pero ¿por qué Dios permitió y toleró ese maltrato tan espantoso y malvado? ¿Por qué motivo? El motivo es muy sencillo: para que nosotros no tuviéramos que pasar la eternidad en el infierno y para que pudieras estar en su gloria para siempre. Y voy a ir terminando el programa. La Biblia dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús dio todo de sí para que nosotros tuviéramos todo. Murió para que pudiéramos vivir nosotros para siempre. Eso por sí solo ya es suficiente para merecer tu gratitud y alabanza continua. Nunca más te preguntes qué motivos tienes para agradar y agradecer a Dios. Dios es real, no importa cómo te sientas. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Y para ir terminando el vídeo, el programa, te voy a hacer una pregunta y quiero que te la contestes a ti mismo. ¿Cómo podemos no perder de vista la presencia de Dios, especialmente cuando lo sintamos distante? Es una pregunta muy fuerte, pero a su vez muy dura, en el nombre de Jesús. Así que, amados hermanos, me voy a despedir de este programa. Y esto, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, oramos grandemente, Padre Santo, por todas esas personas
que han visto este programa y seguirán viéndolo en diferido, Padre Santo, en diferentes partes del mundo. Declaramos, Padre Santo, que allí donde nos estáis viendo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, son pueblos, son tierras, son ciudades, son países de bendición y países de Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Y Padre Santo, te doy las gracias por haberme permitido llevar esta palabra, que sé que no he estado hablando yo, sino que has estado hablando tú por medio de mí. Y te doy las gracias siempre y para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Nos despedimos de este programa, mas no de su presencia. Y nos despedimos como siempre, que ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Saludos de vuestro hermano David Santiago, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y nos vemos en otro programa del propósito remanente de guerreros de Cristo. Dios me los bendiga, que paséis buen día, buena tarde, buena noche en diferentes partes del mundo y nos vemos en el siguiente programa. Siempre en victoria.